Bienvenidos a su podcast Voces de la Emancipación. Les habla su amigo Fidel Luna. Hoy nos encontramos tratando de debatir sobre un tema de vital importancia para la educación en el día de hoy. Lo que tiene que ver con la educación, la democracia y ciudadanía en el contexto colombiano. Hoy me acompaña mi queridísima interlocutora Dana Jaraba, a quien le doy la cordial bienvenida a este espacio donde somos libres de expresarnos en todo lo que tiene que ver con la educación. Inicialmente quiero hablarles de un explorar sobre la educación. Quiero hablarles también de ese motor que somos para transformar la realidad social en Colombia por medio de la educación. Mi querida Dana, ¿qué me dices al respecto sobre esta temática de la educación en el contexto colombiano? Superando la educación bancaria, hoy propondremos rutas hacia una ciudadanía crítica y democrática, de la mano de Dewey, Zuleta y Freire. Ok, excelentes autores para debatir sobre ellos, para tratar sobre esta temática de la educación transformadora. En Colombia, la formación ciudadana enfrenta baches profundos. Históricamente, la escuela ha priorizado la obediencia sobre la participación. Factores como la exclusión social, la violencia persistente y la falta de enfoques pedagógicos que fomenten la reflexión pública han limitado la construcción de una identidad democrática sólida. Los estudiantes a menudo se gradúan sin herramientas para incidir en lo público. Bien, para entender esto, Paulo Freire, el gran autor de temas educativos, nos habla de la concientización. La concientización en la educación debe ser un proceso de liberación, donde el estudiante se reconozca como un sujeto que debe ser capaz de transformar su mundo, de resolver problemas del contexto en su sociedad. Complementando un poco esto, Estanislao Zuleta nos advierte sobre el dogma. Él propone una educación que elimine la pasividad y el conformismo, formando sujetos autónomos que se atrevan a pensar por sí mismos. Y es aquí donde entra también otro autor, John Dewey, quien veía en el aula un laboratorio de democracia. Para Dewey, el aprendizaje debe ser cooperativo, el aprendizaje debe ser práctico. No se aprende democracia leyendo, sino que se aprende democracia ejerciéndola en comunidad. En diálogo, estos autores sugieren que en Colombia necesitamos pasar del aula silenciosa al espacio de debate, donde se reconozca la diferencia y se trabaje colectivamente. Así es, si trabajamos colectivamente, si aplicamos estos principios, la educación deja de ser un trámite para convertirse en una herramienta de apoyo hacia la transformación política. Imaginemos escuelas donde los conflictos se resuelvan con el diálogo freireano y el pensamiento crítico de Zuleta. Cambiaría radicalmente la percepción de los jóvenes frente a su capacidad de cambiar el país. Y frente a esa capacidad
nos quedan unos interrogantes que podemos plantear. Por ejemplo, ¿cómo puede la educación de Freire fomentar una ciudadanía activa y crítica en nuestras regiones y con nuestros jóvenes? ¿Y de qué manera Zuleta transforma la escuela en un espacio para la autonomía? ¿Y cómo el aprendizaje cooperativo de Dewey mejoraría nuestra participación? La democracia en Colombia es formal, pero ¿es realmente inclusiva? La educación juega un papel vital en este caso. El obstáculo principal es que nuestras instituciones a menudo reproducen las estructuras de poder existentes en lugar de cuestionarlas. Formar ciudadanos emancipados requiere romper con la idea de que la política es solo para los que saben. Decir que la política es solo para los que saben no es algo con lo que estaría de acuerdo Freire. Freire, en cambio, insiste en una educación liberadora, en una educación que sirva para transformar las estructuras de opresión, una educación emancipadora. Y la emancipación es un acto colectivo de participación en una democracia inclusiva. Zuleta añade la dimensión filosófica. La educación es emancipadora porque enseña a dudar y a participar críticamente en la democracia, no como un espectador, sino como un actor reflexivo. Ese es el aporte de este autor, de Zuleta. Por su parte, Dewey enfatiza la deliberación pública y la igualdad. Para Dewey, la democracia requiere cooperación, requiere de una preparación cívica constante y desde la escuela. Al integrar estas visiones, vemos que fortalecer la democracia en Colombia implica que la escuela sea el primer lugar donde se viva la equidad y se aprenda también a deliberar sobre el bien común. A deliberar sobre el bien común. Importante eso, el bien común. Así también, un modelo educativo debe promover la emancipación. Y si promueve la emancipación, puede transformar a Colombia de una sociedad pasiva a una sociedad más vigilante, más proactiva. Los principios de estos autores nos invitan a formar ciudadanos que no solo cuestionen su realidad social, sino que tengan el valor de proponer alternativas y transformar sus territorios. Bien, nos quedan unas preguntas de cierre para pensar, para reflexionar. ¿Cómo ayuda la educación freirana a consolidar una democracia realmente inclusiva? ¿Y cómo la formación crítica de Zuleta promueve ciudadanos emancipados y cómo el enfoque de Dewey mejora la equidad educativa? Son reflexiones que nos quedan precisamente para el análisis, para compartir con colegas y con cualquier persona que piense en debatir respetuosamente sobre la educación y sobre el bien de la educación, una educación liberadora, una educación que transforme, no una educación bancaria. Este es el espacio donde podemos debatir sobre educación. Quiero agradecerles a todos, a mi colega Dana, que estuvo aquí presente compartiendo conmigo sobre esta temática. Quiero darles gracias por acompañarnos hoy, que hemos visto que la educación no es neutral,
que la educación o es para la domesticación o es para la libertad. Nos escuchamos en la próxima edición de Voces de Emancipación. Hasta pronto.